Año 1457 a.C. Ubicación: Tebas, reino del Alto Egipto. La luna se alzaba majestuosa sobre la gran ciudad de Tebas. Su luz bañaba los templos dorados y los obeliscos que parecían tocar el cielo. En el Sintoshen, interior del gran templo de Amón-Ra, el sumo sacerdote Menkaura inclinaba la cabeza frente a la estatua del dios. Sus labios susurraban palabras en un antiguo dialecto egipcio. A su alrededor, los sirvientes del templo mantenían la cabeza baja, temerosos de interrumpir la conexión sagrada entre el sacerdote y la divinidad. Pero algo diferente ocurrió esa noche. El fuego de los braseros comenzó a temblar, como si una fuerza invisible recorriera el templo. El incienso se esparció en el aire de manera errática. Un murmullo gutural resonó en las paredes y de pronto la estatua de Amón-Ra abrió los ojos. Un destello cegador invadió la sala y una voz, profunda como el trueno, habló. La era de los dioses llega a su fin. Uno de nuestros hijos quebrantará la balanza y el Nilo se teñirá de sangre. Menkaura cayó de rodillas, con los ojos abiertos por el terror. Sabía lo que esto significaba. La ira de los dioses estaba por despertar. 2 años después de la profecía, el faraón Amoses-Amun y su esposa, la reina Nefra, celebraban el nacimiento de su primer hijo, el príncipe Kamutep. El pueblo se reunió en las calles de Tebas para conmemorar la llegada del heredero al trono. Las danzas, los sacrificios y las ofrendas inundaban el templo de Amón-Ra, como si el destino del niño estuviera ya bendecido por los dioses. Sin embargo, en 1900, los pasillos oscuros del palacio, los sacerdotes murmuraban preocupados. La profecía seguía pesando sobre sus mentes. Uno de los hijos del Nilo traería el caos, y con el nacimiento del príncipe, la incertidumbre se intensificó. En la misma noche en que el príncipe fue presentado ante el pueblo, una esclava dio a luz en los barrios pobres de Tebas. La mujer, de nombre Aset, había tenido sueños perturbadores durante todo su embarazo. En ellos, un chacal de ojos brillantes la observaba desde las sombras, mientras el río Nilo se convertía en un torrente oscuro. Cuando su hijo nació, el cielo se tornó de un extraño color rojizo. Los ancianos del barrio se estremecieron. El niño, Seth-Nacht, tenía algo en su esencia que no pertenecía al mundo de los mortales. Los años pasaron, y tanto Kamutep como Seth-Nacht crecieron sin conocerse. Uno, el príncipe de Egipto, era entrenado en la lucha, la estrategia militar y la diplomacia. El otro, criado en las calles, aprendió a sobrevivir en la pobreza, conociendo las sombras de la ciudad y ganándose la vida como ladrón. Pero un evento inesperado cambió el destino de ambos. Un explorador del faraón regresó de una expedición en el desierto con noticias aterradoras. Encontraron un templo antiguo enterrado en la arena, un santuario prohibido dedicado a un dios que nunca debía despertar. Las inscripciones hablaban de Apophis, la serpiente del caos, enemigo de Ra. Cuando el faraón ordenó sellar el templo, la tierra tembló y una voz resonó en las mentes de todos los presentes. Mis hijos ya caminan entre los hombres, la oscuridad llegará y los dioses no podrán detenerla. En ese mismo instante, Seth-Nacht sintió un ardor en su piel. Era como si algo en su interior despertara. Desde aquel día, comenzó a tener visiones de un río rojo y de una batalla que cambiaría el destino de Egipto para siempre. Mientras tanto, Kamutep, desde el palacio, soñaba con una ciudad envuelta en llamas. Su destino estaba ligado al de Seth-Nacht, aunque aún no lo sabía. El Nilo se preparaba para su juicio final. El joven Kamutep contemplaba las aguas del Nilo desde el balcón de su cámara en el palacio. Desde hacía meses, su mente estaba plagada de pesadillas. Una serpiente colosal surgiendo de las aguas,
devorando la ciudad, el cielo ennegrecido, la sangre corriendo entre las calles de Tebas. Aquella mañana, su padre, el faraón Amose-sa-Amún, lo llamó a la sala del trono. Junto al faraón estaban los sumos sacerdotes y generales más importantes del reino. «Hijo mío», dijo el faraón con voz solemne, «el pueblo te ama y los dioses te han bendecido. Pero el futuro de Egipto es incierto. Los dioses han guardado silencio y la última expedición a Nubia trajo de vuelta malos presagios». Los sacerdotes explicaron que en el desierto, lejos de Tebas, habían encontrado un santuario profanado con inscripciones que hablaban del retorno del caos. El mensaje era claro: un hijo del Nilo traería el desequilibrio al reino y despertaría a una fuerza antigua que ni los dioses podrían contener. Kamutep sintió un escalofrío. ¿Y si él era el elegido de la profecía? Pero en otro rincón de Tebas, Setnakt también sentía el peso de ese destino. Año 1457 a.C. Ubicación: Tebas, reino del Alto Egipto. La luna se alzaba majestuosa sobre la gran ciudad de Tebas. Su luz bañaba los templos dorados y los obeliscos que parecían tocar el cielo. En el Sintoshen, interior del gran templo de Amón-Ra, el sumo sacerdote Menkaura inclinaba la cabeza frente a la estatua del dios. Sus labios susurraban palabras en un antiguo dialecto egipcio. A su alrededor, los sirvientes del templo mantenían la cabeza baja, temerosos de interrumpir la conexión sagrada entre el sacerdote y la divinidad. Pero algo diferente ocurrió esa noche. El fuego de los braseros comenzó a temblar, como si una fuerza invisible recorriera el templo. El incienso se esparció en el aire de manera errática. Un murmullo gutural resonó en las paredes y de pronto la estatua de Amón-Ra abrió los ojos. Un destello cegador invadió la sala y una voz, profunda como el trueno, habló: «La era de los dioses llega a su fin. Uno de nuestros hijos quebrantará la balanza y el Nilo se teñirá de sangre». Menkaura cayó de rodillas, con los ojos abiertos por el terror. Sabía lo que esto significaba. La ira de los dioses estaba por despertar. 2 años después de la profecía, el faraón Amose-sa-Amún y su esposa, la reina Nefra, celebraban el nacimiento de su primer hijo, el príncipe Kamutep. El pueblo se reunió en las calles de Tebas para conmemorar la llegada del heredero al trono. Las danzas, los sacrificios y las ofrendas inundaban el templo de Amón-Ra, como si el destino del niño estuviera ya bendecido por los dioses. Sin embargo, en 1900, los pasillos oscuros del palacio, los sacerdotes murmuraban preocupados. La profecía seguía pesando sobre sus mentes. Uno de los hijos del Nilo traería el caos, y con el nacimiento del príncipe, la incertidumbre se intensificó. En la misma noche en que el príncipe fue presentado ante el pueblo, una esclava dio a luz en los barrios pobres de Tebas. La mujer, de nombre Aset, había tenido sueños perturbadores durante todo su embarazo. En ellos, un chacal de ojos brillantes la observaba desde las sombras, mientras el río Nilo se convertía en un torrente oscuro. Cuando su hijo nació, el cielo se tornó de un extraño color rojizo. Los ancianos del barrio se estremecieron. El niño, Setnakt, tenía algo en su esencia que no pertenecía al mundo de los mortales. Los años pasaron, y tanto Kamutep como Setnakt crecieron sin conocerse. Uno, el príncipe de Egipto, era entrenado en la lucha, la estrategia militar y la diplomacia. El otro, criado en las calles, aprendió a sobrevivir en la pobreza, conociendo las sombras de la ciudad y ganándose la vida como ladrón. Pero un evento inesperado cambió el destino de ambos. Un explorador del faraón regresó de una expedición en el desierto con noticias aterradoras.
Encontraron un templo antiguo enterrado en la arena, un santuario prohibido dedicado a un dios que nunca debía despertar. Las inscripciones hablaban de Apophis, la serpiente del caos, enemigo de Ra. Cuando el faraón ordenó sellar el templo, la tierra tembló y una voz resonó en las mentes de todos los presentes. Mis hijos ya caminan entre los hombres, la oscuridad llegará y los dioses no podrán detenerla. En ese mismo instante, Sednakt sintió un ardor en su piel. Era como si algo en su interior despertara. Desde aquel día, comenzó a tener visiones de un río rojo y de una batalla que cambiaría el destino de Egipto para siempre. Mientras tanto, Kamutep, desde el palacio, soñaba con una ciudad envuelta en llamas. Su destino estaba ligado al de Sednakt, aunque aún no lo sabía. El Nilo se preparaba para su juicio final. El joven Kamutep contemplaba las aguas del Nilo desde el balcón de su cámara en el palacio. Desde hacía meses, su mente estaba plagada de pesadillas. Una serpiente colosal surgiendo de las aguas, devorando la ciudad. El cielo ennegrecido, la sangre corriendo entre las calles de Tebas. Aquella mañana, su padre, el faraón Amose-Sa-Amun, lo llamó a la sala del trono. Junto al faraón estaban los sumos sacerdotes y generales más importantes del reino. «Hijo mío», dijo el faraón con voz solemne, «el pueblo te ama y los dioses te han bendecido. Pero el futuro de Egipto es incierto. Los dioses han guardado silencio y la última expedición a Nubia trajo de vuelta malos presagios». Los sacerdotes explicaron que en el desierto, lejos de Tebas, habían encontrado un santuario profanado con inscripciones que hablaban del retorno del caos. El mensaje era claro: un hijo del Nilo traería el desequilibrio al reino y despertaría a una fuerza antigua que ni los dioses podrían contener. Kamutep sintió un escalofrío. ¿Y si él era el elegido de la profecía? Pero en otro rincón de Tebas, Sednakt también sentía el peso de ese destino. Desierto de Nubia, campamento rebelde, el faraón Ahmose-Sa-Amun estaba muriendo. Sus médicos no encontraban cura para su enfermedad, y en el palacio, los generales comenzaban a discutir sobre quién tomaría el trono si el príncipe Kamutep no lograba controlar la crisis. Pero mientras los nobles peleaban, en el desierto, Sednakt reunía un ejército. Bajo el consejo de Anensutek, viajó a Nubia, donde encontró tribus que odiaban a Egipto y estaban dispuestas a seguir a un líder fuerte. Con ellos, saqueó caravanas, quemó puestos militares y expandió su influencia. Ya no era un simple ladrón, era un señor de la guerra. Pero Sednakt no solo buscaba el poder terrenal. En una cueva oculta en las montañas, encontró algo que lo cambiaría para siempre. Una tumba olvidada, cubierta de inscripciones prohibidas. En su interior, vio un altar de piedra negra y sobre él, un medallón dorado con la forma de una serpiente enroscada. Cuando lo tomó en sus manos, sintió un dolor indescriptible. Su cuerpo se arqueó y su mente fue invadida por imágenes de un océano de fuego, de una bestia gigante devorando el sol, de dioses arrodillándose ante su poder. La voz habló de nuevo, más clara esta vez. «Rompe la balanza, hijo mío. Trae la noche eterna». En ese momento, Sednakt entendió la verdad. Él no era un hombre común. Él era la reencarnación de Apophis, la serpiente del caos. Los rumores sobre un ejército marchando desde el sur llegaron a Tebas. El príncipe Kamutep se preparó para la guerra, pero había algo que lo inquietaba más que los ejércitos enemigos. La presencia que sentía en su interior, la sombra que lo llamaba cada noche. Su madre, la reina Nefra, le entregó un amuleto en su lecho de muerte.
Este amuleto ha estado en nuestra familia por generaciones. Se dice que fue entregado por el mismísimo Amon-Ra a nuestros ancestros. Protegerá tu alma de la oscuridad. Pero cuando Camutep tocó el amuleto, sintió una energía arder en su pecho. Y en su mente, una voz habló: eres el guardián de la luz, pero tu hermano ha despertado la oscuridad. Camutep cayó de rodillas, tratando de comprender las palabras. Hermano, las piezas encajaron. El ladrón al que vio aquella noche, el líder rebelde que venía desde el sur, no era solo un enemigo, era su sangre. Sednakt era su hermano, y estaban destinados a enfrentarse. La batalla por Egipto y por el alma del mundo estaba por comenzar. Las aguas del Nilo estaban teñidas de rojo. Durante meses, Sednakt y su ejército avanzaron desde Nubia, arrasando cada aldea y puesto militar que encontraban. Las ciudades caían una tras otra, y los soldados egipcios, aterrados por los rumores de que un dios antiguo marchaba entre los hombres, desertaban o se rendían sin luchar. Pero Camutep no huiría. Desde la gran muralla de Tebas, el príncipe observaba el horizonte. En el reflejo de su espada vio su propio rostro, pero algo más se ocultaba en su mirada: destino, duda y miedo. Los sacerdotes le aseguraban que los dioses estaban con él, pero en su corazón, Camutep sentía que no solo enfrentaba a un rebelde. Sednakt no era un simple enemigo, era parte de él. Los mensajeros trajeron noticias. El ejército de Sednakt había cruzado el Nilo y se acercaba a Tebas. El momento había llegado. Sednakt se encontraba en su tienda, observando el medallón dorado con la forma de una serpiente enroscada. Desde que lo había tomado sentía que su cuerpo ya no le pertenecía completamente. Su fuerza había aumentado, su piel parecía resistir los golpes y su voz tenía un eco extraño cuando hablaba en la oscuridad. Él era más que humano, pero no sabía cuánto de sí mismo quedaba realmente. Anensutek, su maestro, entró a la tienda con una sonrisa oscura. Esta noche, la profecía se cumplirá. Ra caerá y la oscuridad reinará para siempre. Sednakt apretó el medallón. ¿Y si no quiero ser solo un instrumento del caos? ¿Y si quiero el trono pero no destruir Egipto? El anciano sacerdote se inclinó. La serpiente no negocia. La oscuridad no pacta. Tú eres Apophis. Sednakt cerró los ojos. En su mente una voz siseante le susurró: mátalo, mátalo y el mundo será tuyo. Abrió los ojos de golpe. El momento estaba cerca. El alba iluminó la llanura. Frente a Tebas, dos ejércitos se preparaban para la batalla final. Por un lado, Camutep, con las tropas del faraón, los sacerdotes de Amón y los guardianes del templo. Sus estandartes dorados ondeaban con orgullo. Por el otro, Sednakt, con miles de soldados nubios, mercenarios y fanáticos que creían en el renacimiento de un nuevo orden. En el centro del campo de batalla, los dos hermanos se encontraron por primera vez cara a cara desde aquella noche en los barrios bajos de Tebas. Ambos desmontaron de sus caballos. El silencio cayó sobre el campo de batalla. No tienes que hacer esto, dijo Camutep. Puedes rendirte. Sednakt sonrió con frialdad. No soy yo quien debe rendirse. Camutep notó el brillo dorado en los ojos de su hermano. Ya no era solo un hombre. El príncipe desenvainó su espada. Sednakt alzó su mano, y una onda de energía oscura recorrió la tierra, haciendo temblar a los soldados cercanos. La guerra había comenzado. La batalla de Tebas, el choque fue brutal. Flechas cruzaban el cielo, lanzas y espadas chocaban, y los cánticos de los sacerdotes resonaban en el aire. Camutep luchaba con la bendición de Amon-Ra. Su espada irradiaba luz dorada,
cortando a través de las sombras. Era el último guerrero de los dioses. Setnacht, en cambio, ya no era humano. Con cada golpe, su piel se oscurecía más. Las heridas no le dolían y de sus manos brotaba una energía oscura que corroía todo lo que tocaba. El destino de Egipto se decidía en su duelo. Finalmente, en el corazón de la batalla, los hermanos se enfrentaron. Espada contra oscuridad, luz contra caos. Con un rugido, Setnacht lanzó una ráfaga de energía oscura, derribando a Kamutep. Se acercó lentamente con su mano extendida. «No puedes detenerme. Yo soy el Nilo. Yo soy la noche». Kamutep, con las últimas fuerzas que le quedaban, apretó el amuleto que su madre le había dado. Y entonces, la voz de los dioses habló a través de él. «Tú no eres el Nilo, no eres la noche. Eres solo un hombre, y los dioses aún no han caído». Con un grito, Kamutep clavó su espada en el suelo, liberando una luz cegadora. Setnacht gritó de agonía. Su cuerpo comenzó a desmoronarse en sombras. El medallón de la serpiente se partió en dos. Los cielos rugieron. El Nilo se agitó violentamente, y en un destello final, todo quedó en silencio. Campos de Karnak, afueras de Tebasel. Silencio cubría el campo de batalla, donde antes había rugido el choque de espadas y el clamor de los soldados. Ahora solo quedaban cenizas y cuerpos inmóviles. El sol apenas se filtraba entre las nubes, proyectando una luz débil sobre la tierra que había sido testigo del enfrentamiento entre los dos hijos del Nilo. Kamutep permanecía de rodillas, con su espada aún hundida en la tierra. Su pecho subía y bajaba con dificultad. A su alrededor, la energía dorada de los dioses se desvanecía poco a poco, como una llama que consumía su último resplandor. Frente a él, Setnacht yacía en el suelo, su cuerpo cubierto de grietas oscuras. Su piel, antes endurecida por la magia de Apophis, comenzaba a despedazarse en sombras que el viento dispersaba. «No, esto no puede ser», murmuró con la voz quebrada. Trató de levantarse, pero su propio cuerpo ya no le respondía. El poder del caos lo estaba abandonando. Kamutep se acercó, con la mirada llena de pena. «Aún queda tiempo para ti, hermano. Déjalo ir». Setnacht alzó la vista, y por un momento, el brillo dorado en sus ojos desapareció. Volvió a ser solo un hombre, pero entonces una carcajada débil emergió de sus labios. «¿Crees que hemos terminado?» Kamutep sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo más estaba aquí. El juicio de los dioses. El cielo se oscureció de golpe. Un rugido profundo estremeció la tierra, y del Nilo emergió una columna de agua negra, como si las profundidades hubieran despertado. Desde la grieta en el suelo donde yacía Setnacht, una sombra gigantesca comenzó a elevarse, tomando la forma de una serpiente colosal. Sus ojos ardían como brasas, y su boca se abría para devorar la luz del mundo. Apophis había despertado completamente. Los soldados de ambos bandos cayeron de rodillas, aterrados. Kamutep sintió su corazón latir con furia. El verdadero enemigo siempre había sido el caos mismo. Desde el templo de Amón, los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocando a los dioses. El destino de Egipto estaba a punto de decidirse. El último enfrentamiento, Setnacht, con su última fuerza, extendió su mano hacia la bestia oscura. «Llévame contigo, hazme uno contigo». Pero Apophis no respondió. El caos no tenía aliados. En su lugar, la sombra lo envolvió, arrastrándolo en su oscura corriente. Setnacht gritó, tratando de resistirse, pero fue inútil. El dios que creyó controlar ahora lo devoraba. Kamutep vio la escena con horror. «Hermano», pero Setnacht
ya no era más que parte de la sombra. El príncipe cerró los ojos y alzó su amuleto. «Oh Amon-Ra, danos la luz para acabar con la oscuridad». El cielo se rasgó con un estruendo, y desde el horizonte, una ráfaga de fuego dorado descendió como un rayo sobre el campo de batalla. Camutep sintió que su cuerpo flotaba, que su alma se fusionaba con la voluntad de los dioses. Su espada resplandeció con una intensidad cegadora. Con un solo golpe, atravesó el corazón de Apophis. Un grito estremecedor resonó en todo Egipto. El caos se retorció, la sombra se consumió en sí misma, y la bestia se desvaneció. Setnakat desapareció con ella. El sol volvió a brillar. El Nilo, que había estado agitado y oscuro, recuperó su cauce tranquilo. Los sacerdotes de Amón cayeron de rodillas en señal de agradecimiento. Egipto había sido salvado, pero Camutep no sintió gloria en su victoria. Se arrodilló en la arena, mirando el lugar donde su hermano había estado por última vez. A pesar de todo, había sido su hermano. «Descansa en paz», susurró, dejando el amuleto de su madre sobre la arena. Un viento suave sopló, como si el Nilo mismo respondiera a sus palabras. Año después de la batalla, Camutep fue coronado faraón de Egipto. Gobernó con justicia, guiado por las lecciones de su batalla. Se aseguró de que el equilibrio entre orden y caos nunca volviera a romperse. Pero cada noche, cuando miraba las estrellas, recordaba la sombra de su hermano. Porque la historia de los hijos del Nilo no era solo una de guerra, sino también una de sangre, destino y sacrificio. El susurro del caos en una caverna oculta más allá del desierto. Algo se agitó en la oscuridad. Un par de ojos dorados se abrieron en la penumbra. Porque el caos nunca desaparece, solo espera.